número 6, titulada La visión del propósito eterno de Dios. Hasta aquí, en las lecciones anteriores hemos hablado de todo lo que es el fundamento. Y la última lección en relación a fundamentar nuestras vidas, hablamos del Evangelio del Reino. Y habíamos visto que Cristo, a la mitad de su mensaje, dio una declaración intrigante quizás para algunos, pero muy reveladora para nosotros, que entendemos los propósitos de Dios para con su iglesia. Decíamos que Jesús, a la mitad pues de su sermón, en Mateo 6:22, él declara y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y decíamos que el ojo es la visión. Así que hablamos de la visión del Evangelio. Y entendiendo qué es el Evangelio, entendemos el fundamento que debemos tener en nuestra vida. Ese fue el tema que hablamos. Visión del Evangelio. Y básicamente, ¿qué decíamos? ¿Qué era el Evangelio? Hermano Pascual, ¿lo entendió? ¿Qué era el Evangelio? El Evangelio son las cosas buenas nuevas del reino de Dios. Muy bien, muy bien. Amén. Son las buenas nuevas del reino. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del reino, la dimensión del reino de Dios, hablamos la visión del Evangelio, entendemos que el Evangelio es reino de Dios. En esta lección vamos a hablar que este reino de Dios, a su vez, implica una visión de todo el propósito eterno de Dios. O sea, hemos llegado al punto donde se desenlaza todo lo que Dios quiere para nosotros. Este reino de Dios, en esta dimensión de reino, se plasma todo lo que Dios quiere con su iglesia. No quiero arrobarme que tenemos exclusividad más que otras congregaciones o que sabemos más, pero lamentablemente muchas congregaciones que quizás tienen muy buena enseñanza, a veces no captan lo que es todo el diseño de Dios. Y si no se capta eso, entonces es ahí donde estamos apuntando a cosas que no están marcando nuestro destino. Y cuando entendemos la visión del propósito eterno de Dios, todo el rompecabezas bíblico ocupa su lugar. Y como hijos de Dios sabemos con seguridad a dónde vamos. Cada creyente debe tener claro a dónde va. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para su vida? Y si vamos a hacer una iglesia con fundamento, el fundamento, ¿a qué apunta un fundamento? A ver, vamos ya que ha habido un terremoto en Ecuador, quizás me hacen acordar para orar al final por Ecuador, por todas las vidas, más de 400 personas muertas y miles de heridos. Ya que se habla de ese tema, mire, una edificación con un buen fundamento hace que esté sólida en cualquier movimiento telúrico, viento, tempestad. Eso es lo que dice la Escritura, la Biblia. Entonces, pero cuando hablamos de fundamento, de una base, ¿no?, de una edificación, este fundamento apunta
a toda una edificación. Ay, perdón, también torcida la edificación acá. Apunta a toda una edificación que voy a construir. Entonces el fundamento está determinado por la visión que yo tenga, la visión que tenga de toda la edificación, está determinado el fundamento que voy a establecer en esa edificación. Entonces hay una interrelación entre el fundamento y la visión que tenga de todo el diseño de Dios. Amén. Por eso que este primer manual es básico. Y como lleva el título, el fundamento y el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la visión de todo el propósito eterno de Dios determina la profundidad de mi fundamento y la claridad de por qué hay este fundamento. ¿Cuál es la razón de este fundamento? Entonces, esa es la mota. ¿Dónde está, hermano? Ya, gracias. Esa es la intención de esta lección, ¿ya? La intención de esta lección es entonces, una vez de haber entendido la profundidad del fundamento, en las lecciones que ya hablamos, cómo el fundamento es establecido en la iglesia, en cada vida, los elementos que Dios usa para ese fundamento, todo eso hemos visto, y haber entendido qué es el Evangelio. Ahora vamos a hablar directamente de todo ese, del propósito eterno de Dios que conlleva estar en el reino de Dios. La lección dice que para ser discípulos eficaces en nuestro servicio al Señor, debemos tener bien clara la visión de Dios y su propósito para su iglesia. En Efesios 1:11 dice, ¿no? Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un propósito y en base a eso Él predestina las cosas. O sea, traza destinos de antemano para que se cumpla lo que Él ha planeado hacer. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este tema va a hablar de eso. ¿Cuál es ese propósito eterno? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? El propósito eterno de Dios nos revela el diseño que Dios ha establecido para su iglesia. De ello se desprende toda la instrucción, toda la doctrina, todo el discipulado que debe tener una iglesia se desprende de esto. Cuando la iglesia no entiende la visión del propósito eterno de Dios, está jugando a la religión, está entreteniendo a la iglesia. Cuando el creyente no entiende el propósito eterno de Dios, está jugando a lo religioso, está apuntando a cosas que quizás son buenas, pero no está entendiendo por qué esas cosas son necesarias. Pero cuando entendemos el diseño, tenemos clara la visión, todas las cosas tienen un sentido. Y sabemos por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El pastor sabe por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo sé por qué están ustedes aquí. Yo tengo un propósito al traerlos aquí a ustedes. No simplemente esta reunión es porque, bueno, hay que tener una reunión pues para, ¿no?, la gente entretenerla y algo aprendan. Así no se camina en la iglesia. Cuando uno entiende el propósito eterno de Dios, cada cosa que se proyecta en la iglesia apunta a ese diseño, a que se cumpla ese propósito. Amén, hermanos. Ya sea que usted sale de paseo con la congregación, ya sea que hay un grupo de comunión familiar, ya sea que tiene una reunión en su casa, usted va entendiendo que todo eso conlleva a que se cumpla
lo que Dios ha determinado hacer. Así que eso es tremendo. Entonces, cuando esto se entiende, la misma consolidación, la edificación, van a ocupar la importancia de vida en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, ante un rey que le pide cuentas de su fe, Pablo dice en Hechos 26, 19 algo tremendo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Amados, eso es lo que Dios quiere. El propósito de que ustedes estén aquí es que entiendan la visión, no del apostolario. El apostolado tiene su visión, la iglesia tal tiene su visión, todos tienen su visión. Aquí vamos a aprender. No, lo que yo estoy pretendiendo aquí es que entendamos que lo que voy a hablar aquí no es una visión particular de la pretensión de un pastor con buena intención, sino que lo que quiero aquí es que entendamos que Dios quiere que comprendamos la visión de Él. Cuando hablo de la visión del propósito eterno de Dios, estoy hablando de la visión de Él. Cada uno tiene su visión particular, ¿no? Quizás usted tiene su visión particular, quiere estudiar, o quiere ser un profesor, es una visión valedera, ¿no? Otros tienen su visión ministerial, ¿no? Entienden que tienen un llamado terminado y bueno, y quieren, ¿no?, obrar a Dios. Está bien eso. Pero acá no estamos hablando de una visión particular tuya o de tu ministerio en particular. Aquí lo que quiero hablar es la visión del propósito eterno de Dios. Y cuando eso se entiende, toda otra visión se amalgama, ¿ves? Apuntamos bien. Y ese es el problema de la iglesia, que cada uno tiene su visión, pero al no entender la visión del propósito eterno de Dios, las visiones particulares generan división. Yo tengo mi visión, dice, y cada uno anda a su forma. Pero toda visión particular es ordenada cuando se subyuga a la visión eterna de Dios. Amén. Y Pablo lo tenía claro y le dice, no fui rebelde a la visión celestial. Él estaba dominado por esa visión. Él era apóstol, como apóstol tenía un llamado, tenía una profesión él, hasta hacía carpas, pero lo que regía todo su caminar estaba enmarcado en la visión eterna de Dios. Amén. Por eso que aquí en la lección, en la página 36, en el punto 2 dice, la visión de Dios que marca la diferencia. Usted quizás hoy va a escuchar mucho esta palabra visión por diferentes canales de televisión. Es una palabra muy en boga hoy en día. Mucho se habla hoy de tener una visión, otros hablan, ten un sueño. Sueña, dice. Sueña. Aleluya. Y otros se van a dormir a su cama. Sueña en grande, etcétera, etcétera. Es una palabra muy común y hasta que bordea lo secular, ¿no? Hasta el mundo secular hablan de eso, de sueños, visión empresarial, ¿no? Visión de grandeza, visión en los negocios, en la vida personal, entre otras cosas. Todo esto tiene cierta validez. Es bueno proyectarse. Un hombre que no se proyecta en la vida no logra nada. Así que esto es bueno, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero el problema radica en que la iglesia no está entendiendo en primer lugar la visión que es por sobre toda visión. Es la visión de Dios. Y aquí se marca entonces la gran diferencia de cualquier otro enfoque. Si no entendemos, en primer lugar, la visión del propósito eterno de Dios,
toda otra visión que usted tenga será vano, hermano. Cristo habló de esto precisamente cuando en Mateo 6:33 dice lo siguiente. Miren lo que dice el Señor. Ahí está hablando a sus discípulos, ¿no? Y cada uno tenía una visión particular. Ya se estaban peleando por el cargo. ¿Quién era el mayor? ¿No? ¿Quién iba a estar más cerca del Señor? ¿No? Tremendo, ¿no? Cada uno tenía su punto. Entonces el Señor le dice algo tremendo. Le dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Los ordenó. ¿Qué le está diciendo? Buscad primeramente ¿qué? Y su justicia. ¿Qué significa eso? Su propósito, pues. La palabra justicia significa lo justo que Dios quiere en ese reino. Buscar lo que Él en ese reino quiere de ustedes. Busquen, entiendan eso. Y cuando ustedes entienden eso, lo que justamente Dios quiere, todo lo que ustedes más tengan sus visiones por ahí, se añadirá nada más. No habrá contradicción. Pero cuando no se entiende eso, entonces toda otra visión produce rivalidad, riñas, divisiones, pleitos y pretensiones particulares, desvíos. Y alguno anda ahí sirviendo al Señor, pero a su forma. Algunos tienen la idea que no, yo soy interiglesia, yo un día paro acá, otro día para. Esa es mi visión, dice. Tremendo. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué actuaremos así? Porque no entendemos la visión del propósito eterno de Dios. Entonces lo otro que quizás tiene un sentido bueno, se distorsiona. No, pero yo soy, un día a lo mejor me encontré un hombre, yo soy evangelista, dice, yo predico por ahí. Doy por aquí, eso es bueno. Pero por no entender la visión del propósito eterno de Dios, él anda, no rinde cuenta a nadie. Y le pregunté, ¿y las vidas, varón? ¿Y la vida que ganas? Y ahí el pastor de alguna iglesia los verá, pues. Yo gano vidas y punto, dice él. Anda así. Y así anda mucha gente, como gitanos del reino. Son los gitanos del reino. Andan ellos. Y es comprensible porque la iglesia perdió la visión. Y ahora estamos tan divididos, hermanos. Por ejemplo, ahora hay una reunión, un pastor ha invitado a una reunión general de todas las iglesias para manifestarse contra los proyectos de matrimonio homosexual y todo el tema, ¿no? Pero yo sé algunas cosas que contradicen lo que se pretende hablar con el gobierno, y a veces dentro de nuestra propia iglesia permitimos cosas que son inmorales. Entonces, mira, hay unas incoherencias en lo que queremos hacer y estamos tan divididos, hermano. Yo estoy orando para hablar con ese varón, decir, oye varón, primero tú quieres hablar con lo que está, arregla primero estas cosas. Y si me oirá, ¿no? Porque cada uno anda por su lado, pues. ¿No? Pero, ¿por qué estamos así? Cristo lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Le está diciendo a sus discípulos, no me hablen de añadidurías. Entiendan primero el reino de Dios. ¿Y qué es lo justo que tienen que saber de ese reino? Y cuando eso lo entiendan, hábleme ahora de sus proyectos. Para ver si canaliza, si hay armonía. ¿Me está entendiendo? Y eso lo podemos aplicar en cualquier área de la vida. Pastor, me quiero casar. ¿Entendiste la visión de...? No, yo estoy mirando a una chica. Me dice, no, pero mira primero el reino de Dios, mano. Pues si no entiendes el reino de Dios y solo miras a la chica, vas a tener problemas con ella y ella contigo. Me dejo... ¿me entienden, hermano? Entonces, el Señor quiere que la iglesia entienda en primer lugar la visión del propósito eterno del reino de Dios.
Y todas las cosas, o todas las demás cosas, se añadirán, hermano. Lamentablemente, gran parte de la iglesia tenía un enfoque desviado de la prioridad que el Señor ha establecido para ella, llevándole a aplicar estrategias humanas, haciendo que la iglesia se convierta muchas veces en un centro empresarial, comercial o de ambiciones políticas. Como no entendemos la visión del propósito eterno de Dios, enfocamos la iglesia a cualquier cosa. Y ahí tenemos iglesias que parecen empresas o centros comerciales. ¿Cuál es la razón de ello? Es que los mentores de esas iglesias no han tenido clara la visión del propósito eterno de Dios. Esta es la razón por la cual tenemos cristianos que, siendo grandes empresarios, presentan también grandes problemas disfuncionales en su vida conyugal o matrimonial. O están en grandes deudas, problemas legales. Asimismo, con mucho dolor, vemos en muchas facetas de la vida de la iglesia, hombres en los púlpitos de las congregaciones con tremendos ministerios. Grandes multitudes están en sus congregaciones, pero a su vez tienen grandes problemas morales. ¿Por qué pasará eso, mis amados? Porque su visión particular de éxito, de grandeza, de crecimiento, no está en armonía con la visión del propósito eterno de Dios. Así que, amados, ante cualquier visión que tú tengas, digan conmigo, hoy mi visión mía se pone a un lado. Y voy a recibir primero, voy a abrazar, voy a tener claro la visión del propósito eterno de Dios. Eso es lo primero. Amén. Y eso es lo que queremos a través de este adiestramiento, que cada uno, como Pablo, diga, yo tengo esta visión. No seré rebelde a la visión celestial. Partiendo de esta perspectiva, toda otra visión que Dios pueda dar a sus hijos cobrará verdadero sentido. Y podremos discernir si nuestra visión es coherente con la visión de Dios. Vas a discernir si lo que tú anhelas es coherente con esa visión. Y depurar lo que no armoniza con lo que Dios quiere. Amén. Entonces, si nuestra visión está fuera de la visión o no es coherente con la visión de Dios, de su diseño y su voluntad, tendrás que deshacer eso y ahora tener una visión correcta bajo la perspectiva del reino de Dios, y será entonces esa visión que tengas una verdadera bendición. Si no, se convertirá en una maldición. Por lo tanto, cada creyente, desde su conversión, si va a ser un discípulo de Cristo, debe tener bien en claro cuál es la visión del propósito eterno de Dios y hacer de esta visión el objetivo principal de su vida. Y entonces ahí se cumplirá lo que Cristo dijo, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén, amados hermanos. Bien, entonces vamos al tema. ¿Cuál es la visión del propósito eterno de Dios entonces? Pablo lo escribe, ¿no? Pablo lo define. En primer lugar, Pablo dice allí en Filipenses, dice algo tremendo, ¿no? Mire lo que dice Pablo en Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué Pablo dijo eso? Él tenía muchos proyectos.
tenía muchas visiones, muchos anhelos. Pero cuando entendió el propósito eterno, dijo, todo lo que yo aspiraba se tuvo que perder. Amén. ¿Qué más dice ahí? Y ciertamente, dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, no solamente cuando yo me convertí, ¿no? Todo lo que para mí era la ganancia de mi vida, todo, se perdió. Pero ahora ya convertido, ahora ya en el reino de Dios, aún hay cosas que tengo que corregir, dice Pablo. Y tengo que poner a un lado para lo excelente. Amén. ¿Cuántos aquí ya dejaron muchas cosas cuando se convirtieron? Dejaron cosas que tenían, proyectos que tenían, ¿verdad? Algunos querían abrir una tienda de cerveza, ya pues se fue abajo eso, ¿verdad? Otro quería ser cantante, ¿no? Quería estar en, ¿cómo se llama? Yo soy, ¿no? ¿Cómo se dice? Concursar ahí, qué sé yo. Y eso se fue, ¿no? Pero ahora estás en el reino de Dios y quizás tienes un montón de cositas también por ahí, ¿no? Ahora ya quieres ser como Marco Witt algunos. Uno me dijo un día, ¿no? Le digo, siervo, le digo, me he enterado que tienes varias composiciones. Sí, me dice. Pero en el reino de Dios, que está bien eso, le digo. Pero esas composiciones no son tuyas, son del reino. Sí, me dice. Entonces sería bueno que hables con el Ministerio de Alabanza, les traigas sus composiciones y todo eso, y hacemos pues un CD, ¿no? Para adorar en la iglesia. Ya, me dijo. Ya, pero por dentro decía, te voy a dar. Y yo sabía que andaba con otro hermanito en cierto lugar de grabación porque él quería hacer su CD. Su visión era hasta ahorita estoy esperando sus composiciones. ¿Te dan cuenta, hermano? Él tenía una visión, tenía una gracia, tenía sus composiciones, pero él se las robó para lo que él quería y no para lo que Dios quería. Y esa experiencia me llevó a hablar a todos los coristas. Le di un tema, le dije, hermano, ¿cuál es la visión del Ministerio de Alabanza, por ejemplo? Muchos tienen la visión de Marco Witt o del cantante tal, pero tienen la visión del reino. Ese es el tema. Ahora, esos grandes músicos de ahora, ellos empezaron bien, con una visión correcta. Ellos hablaban, me acuerdo, en los años 80, por ahí hablaban de que Dios les había hablado, que esos cantantes, antes habían pues los misioneritos, los embajadores de Cristo, que iban por todos lados y tenían sus CD. Y ellos decían, eso así no es. La alabanza, es la salmodía, son salmistas que ministran a la iglesia. ¡Ah! Fue una revolución. Y los salmistas están sujetos a los pastores, a sus levitas. ¡Ah! Tremendo. Pasaron los años y ellos hicieron lo que hablaban que estaba mal. Se dividieron de iglesia, se volvieron solistas y se dieron un nombre. Y antes ellos cantaban a la iglesia, hasta los CD los regalaban así, ese es el Señor. Así. Ahora sí van a arreglar, hermano. Se ha vuelto una empresa. O sea, es irónico, ¿no? Lo que ellos en un momento trajeron una revelación y criticaron a aquellos que andábamos mal, ahora terminaron igual. Entonces, ¿cuál es el modelo hoy día que tenemos de este aspecto? Un ejemplo que este tipo de hermanos. Y los pastores tienen grandes problemas ahora con los ministros de alabanza. De aquí se me han ido como 3 grupos. Se me han ido. Y muy buenos, ¿eh? Pero yo prefiero que uno que me cante como rana. ¿Ya? Prefiero eso. Prefiero eso. Pero que entienda esto. Aleluya. No sirve. A mí no me sirve. No me sirve esa.
Servirá para otras cosas, para espectáculo, pero para asunto del reino. Disculpe. Yo prefiero quedarme. Yo un día le dije, hermano, prefiero yo quedarme solo con mi guitarra, porque yo empecé a decirle a la obra. Tran, tran, tan, tan. Te exalta. Así empecé yo. Y la iglesia es tremendo. Prefiero quedarme así ante gente que se creen, pues, como Lucifer, ¿no? Se creyó el gran cantor y era tan excelente. Y ese es el problema de mucha gente, hermano. Entonces, amados, ese es un ejemplo, ¿no? También sucede con los evangelistas. Hay un varón que me dijo, hombre, apóstol, yo soy apóstol también, ¿ah? Amén, le digo, qué bueno. Soy apóstol. Muy bien, hijo. ¿Y qué dice usted? Tengo ministerio. Bueno, le digo, ¿cuánto estás ganando para Cristo? ¿En qué grupo estás? ¿Cuánto está discipulando? Anqueó los ojos. Y cuando averigué, no tenía ni un discípulo. Entonces lo que tenía era puro misterio, no tenía misterios. No tenía ministerios, sino misterios. Entonces hay gente así que no sé qué tiene. Entonces, amados, tenemos que entender lo que es la visión del propósito eterno de Dios para que hagamos. Entonces Pablo dice, ¿no? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo lo pierdo yo, porque yo quiero ir a lo excelente. Lo excelente es la visión del propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Y entonces, en el verso 13, ¿qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Que iba a una meta. Él iba a una meta, digan meta. ¿Cuál era esta meta? Alcanzar el propósito eterno de Dios. Y entonces, en Romanos, Pablo explica cuál es esa meta y cuál es ese propósito eterno de Dios. Romanos 8, 28, 29, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Aleluya, están aquí. ¿Cuándo te va a ayudar todo a bien? Cuando entiendas tu llamado a dónde va. Cuando tú entiendes el propósito eterno de Dios, tú entiendes eso, todo lo demás es para tu bien. Si no lo entiendes eso, todo lo demás es para tu mal. Te vas a quejar de todo, te vas a quejar del discipulado, ¿por qué no me dejan esto? ¿Por qué todo es para tu mal? Pero cuando tú entiendes el propósito eterno de Dios, todo es para tu bien. Yo he pasado unas cosas tremendas en estos 34 años que tengo. Para ser ministro, para ser pastor, pasé 15 años, 15 años sentado como usted. Pero nunca me quejé. Y agradezco todo lo que pasé porque eso me hizo aprender muchas cosas. Hay pastores que aquí en la conexión de 3 años ya son pastores, otros de 4. Pero en mi caso pasé 15 años, no es una norma, pero le estoy diciendo cómo Dios trata a cada uno de nosotros para que entendamos que todo nos ayuda para bien. Y agradezco todo lo que me sucedió, todas las divisiones que pasó, las decepciones ministeriales que tuve, todo eso ahora me da un entendimiento profundo de lo que Dios quiere con cada uno de ustedes. Y tengo autoridad para aconsejarlos. Bien, entonces, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos.
¿Cuál es la visión del propósito eterno de Dios entonces? Lo que dice acá. ¿En dónde hemos leído? ¿Qué pasa que leímos? Romanos 8. Esa es la visión del propósito. Ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Algo sencillo, pero tremendamente profundo. Lo puedes encontrar eso en todas las escrituras. Por ejemplo, desde Génesis al Apocalipsis lo encuentras. Si vas a Génesis, capítulo 1, verso 26, dice que fuimos hechos, creados a su imagen y semejanza, varón y hembra. Ahí está. Si vas a otro libro, a ver, ¿qué otro libro? Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 4. También lo encontramos. Dice, verso 11, ahí está ¿por qué hay ministerios? ¿Cuál es la razón de que hay un ministerio? Para que sea conocido, sea más que otro, famoso, para que le aplaudan, para que venda DVD y todo. No, pues eso no es. ¿Para qué? Ahí está. Efesios 4:11. Y el mismo constituye a unos apóstoles, a otros a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están salmistas, cantores, etcétera, etcétera. Diferentes ministerios. Pero ¿para qué existen esos? ¿Para qué existen estos ministerios? Dice ahí, dice lo siguiente. A fin, en el verso 12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Me cuenta? Lo mismo. Todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. ¿Cómo dice? Para todos lleguemos, a ver, dice, para hacerlo más literal, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Eso es tener la plenitud de su imagen y semejanza en nosotros. Ahí vamos. Ahí vamos, la iglesia. Y todo lo que se hace debe apuntar a eso. Todo lo que se haga, si no apunta a eso, se apunta a tu autoexaltación, no. Se apunta a tu fama, no. Se apunta a tu grandeza, estás desenfocado, hermano. Esa es otra visión, pero no es la visión de Dios. Así que, chao, mejor, ándate con tu visión. ¿Lograrás cosas? Sí, pero no lograrás alcanzar la meta. Pablo dice, para lograr eso, perdió todo. Pero otros quieren todo, pero van a perder eso. Y perdiendo eso, no tienen nada. Así que, amados, evaluemos cómo está nuestro caminar y qué estamos entendiendo del Evangelio. Amén, mis amados hermanos. Entonces, amados, por eso Cristo se convierte entonces en nuestro modelo a seguir. Amén. Esa es la visión del propósito eterno de Dios. Ahí deben apuntar los ministerios. Los ministerios y todas las ayudas ministeriales, todos los dones, los frutos, todo eso apunta a esto. Dios lo predestinó, ya está trazado, o sea, a Dios no se le ocurrió cuando usted naciste, ya eso desde delante de la fundación del mundo, hermano, ya eso está determinado así. Y nadie lo va a cambiar. No, yo tengo otra visión ahora, apóstol. No, eso ya está trazado, nadie lo va a cambiar. Tenemos que someternos a ello. Amén, hermanos. Ahora, este propósito eterno de Dios de ser conformados a la imagen de Cristo, a su vez apunta a tres grandes cosas. Cuando esto
se cumple el ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo, la triunidad divina, queda satisfecha. Es decir, el cumplir la visión del propósito eterno de Dios satisface el corazón de Dios en su triunidad. ¿Por qué? Porque el Padre tendrá una familia. Una familia de hijos e hijas hechos a la imagen de Cristo. Cuando eso se alcanza, el Padre está satisfecho. Se cumplió lo que el Padre quiso siempre y lo alcanzará. Amén, hermanos. Por eso que Efesios 2, 18 al 19 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Padre entonces tendrá una familia. La intención final del Padre es eso. No tener una gran denominación, no, tener una familia. Cuando estemos arriba, todos seremos hermanos. Y todos reflejaremos a Cristo. Ahí nadie, por favor, me va a decir: apóstol, no me diga eso. Somos hermanos. Lo apostolar, lo pastoral es para los asuntos terrenos. Son gracias que Dios da para servir a la iglesia. Pero allá no hay evangelistas, no hay apóstoles. Ahí solamente hay hijos e hijas. No hay denominaciones. Ahí no. ¿Dónde está vida en Cristo? Te van a sacar, hermano, ni preguntes eso. ¿Dónde está la alianza cristiana? Uy, sáquenlo de acá. No, allá, ahí todos somos familia. Somos una familia. Eso es lo que tenemos que tener. Los nombres que tenemos acá son para asuntos legales, personalidad jurídica, pero la iglesia es una familia. Somos uno. Amén, hermano. Entonces, el Padre quedará satisfecho cuando tenga una familia. Ahora, esa familia la tenemos que tener acá, pues, hermano. No, cuando sea allá, no, aquí tenemos que ir como familia. Aquí ya tenemos que aprender eso. Mira, hay hermanos que me dicen, hermano Arias, ay, perdón, apóstol. Como que pecaron por no decirme apóstol. No, hermano, soy su hermano, soy siervo. No pecan ustedes. Se me dicen hermano José Arias. Si me dicen siervo inútil, le agradezco, hermano. ¿Verdad? Porque somos siervos inútiles. El título apóstol, no crean que es una jerarquía. Es un título que identifica una función que uno tiene. Pero lo más grande, ¿sabes qué? Es ser hijo de Dios. Ser familia. Vivir como familia. Tener propiedad de entender qué es esto. Y cuando no se entiende esto, pues hermano, estamos rivalizando, peleándonos de cosas que van a quedarse aquí. Y de lo eterno no nos preocupamos. Y por eso andamos peleando, chismeándonos, andamos con actitudes rebeldes y hablamos mal de todo el mundo. Y pensamos que vamos a estar como familia arriba. Sí, arriba ya amaré a todos. No, aquí tienes que empezar a amarlos. Mira a tu hermano y dile: aquí te tengo que amar, si no, no entro arriba. Así es. Amén. Entonces, cuando se cumple el propósito eterno de Dios, ahora, aquí, cuando esto se comience a cumplir, que cada día más se vea Cristo en ti, el corazón de la triunidad divina se satisfacerá, porque al final de todo, el Padre
tendrá una familia. Pero el hijo tendrá una esposa, sin mancha y sin arruga. Efesios 5, 25, 27, que dice: maridos, amad vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla así mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mientras que el padre tiene una familia, el hijo a su vez tiene su esposa. Una esposa que refleje ¿qué? La imagen y semejanza de Cristo. Así que no solamente quedará satisfecho el corazón del padre, sino quedará satisfecho el corazón del hijo. Y por último, quedará satisfecho también el Espíritu Santo. Uno le llaman la última persona de la Trinidad, de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué tendrá el Espíritu Santo? Un templo, una morada. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando el propósito eterno de Dios se cumple a cabalidad, el Espíritu Santo quedará satisfecho porque tendrá una morada eterna, que es tu cuerpo. Una morada, un templo santificado, donde Él mora, y a través de esa morada, la imagen y semejanza de Cristo se expresa a toda plenitud. Amén. Este templo del Dios viviente somos cada uno de nosotros, que unidos todos como iglesia formamos el gran santuario de Dios. Así que, amados, cuando estos tres objetivos finales tengan su pleno cumplimiento, el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quedarán satisfechos en aquello que fue planeado desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Amén. Esa es la visión del propósito eterno de Dios. Si usted la capta, si usted la entiende, todo lo que usted haga en esta vida cristiana que lleva va a tener un marco, un propósito totalmente diferente. Y ahí entenderá por qué tiene que ser discípulo. Ahí entenderá por qué tiene que entender qué es el Evangelio. Ahí entenderá por qué Dios lo está formando. Ahí entenderá por qué tiene que tomar la cruz, ser humilde. Todo lo va a entender cuando entienda a dónde Dios lo quiere llevar a usted. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta lección del propósito eterno de Dios. Que nos ayude, Señor, a entender a profundidad lo que tú quieres de nosotros, para que salga toda pretensión, altivez y soberbia humana y podamos realmente apuntar a donde tú quieres que apuntemos. Y toda cosa que no apunta a eso, como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por pérdida y lo tengo por basura, por llegar al conocimiento excelente de la voluntad y del propósito eterno de Dios. Gracias, mi Señor. Amén.